Muy buenas, soy Jesús, soy fisioterapeuta y bueno, hago esta presentación porque hace un tiempo leí un par de investigaciones que me parecieron muy interesantes y las he puesto en contexto con unas cuantas diapositivas y me gustaría comentarlas simplemente por si hay alguien más que le pueda interesar. Solo decir que está dentro de un ámbito que me encanta, que son las alteraciones que se producen en el control motor en presencia de dolor o de nocicepción. Y nada, principalmente nos vamos a fijar en un aspecto que tiene que ver con que esas adaptaciones son individuales, es decir, dependen totalmente de la persona. Así que nada, vamos a ello. Vale, en primer lugar, simplemente decir que nos vamos a situar todo el rato dentro del marco de la teoría más actual que hay de la alteración en el control motor en presencia de dolor o de nocicepción, ¿vale? Esta teoría tiene una serie de principios, digamos, que establece, algunos de ellos más claramente definidos, otros de ellos que en principio solo son hipótesis, pero bueno, sí que me parece bastante interesante y recalcando algunas cosas. La primera de ellas ya la he comentado, y es que todas las estaciones que se van a producir son totalmente individuo dependientes, y ese es el principal punto en el que nos vamos a ir fijando. Eh, Hay un punto más que no está recogido en este esquema, que es que los cambios que se producen en el control motor son independientes de la respuesta de dolor. Es decir, tanto los cambios en el control motor como el dolor son respuestas de protección, pero una puede darse sin que exista la otra. Y esto es muy importante porque podemos tener pacientes en los que, digamos, el dolor ya ha cesado, pero pueden seguir existiendo ciertas alteraciones que puede ser interesante trabajar. Una vez dicho esto, otro de los principales puntos en los que se basa esta teoría es que las alteraciones en el control motor se van a producir porque se producen cambios en todos los niveles del sistema nervioso. Se pueden producir cambios en el córtex, a nivel medular, a nivel incluso del propio músculo, de las propias motoneuronas. Se pueden producir cambios a todos los niveles que van a estar interactuando entre sí. Y esos cambios son los que al final van a producir las alteraciones, como decimos, del control motor, que al final van a producir una alteración en el output motor y van a producir cambios en esa respuesta motora. Esos cambios van a ir desde cambios que son muy sutiles, que puede ser la coordinación intra o intermuscular, hasta cambios que pueden ser muy evidentes en pacientes que tengan altos niveles de kinesiofobia y que, por ejemplo, o sea, tiendan a evitar ciertos movimientos, ya sea sus actividades de la vida diaria o ciertos ejercicios, cualquier cosa. Una vez que tenemos estos cambios, otra de las bases de esta teoría es que todos estos cambios se producen con un propósito final, que es la protección. Es decir, todos los cambios que se producen, el principal objetivo que persiguen es la protección. Y por lo tanto, por ese objetivo de protección que tienen ante la presencia de dolor o ante el input nociceptivo, a corto plazo es probable que tengan un beneficio, es decir, que nos estén protegiendo ante una amenaza inminente o ante una presencia de una lesión para evitar que se complique más aún. Es decir, a corto plazo son beneficiosos, esa respuesta de protección, como digo, es beneficiosa, pero a largo plazo pueden ser perjudiciales. Digamos que en cierta forma eh, pueden contribuir a la persistencia del dolor si, por ejemplo, una alteración del output motor puede producir una carga subóptima en el tejido y, por lo tanto, esa carga subóptima va a incrementar el input nociceptivo. Esa nocicepción obviamente influye en la percepción de dolor y, por lo tanto, pues pueden contribuir a esa persistencia del dolor. Esto último, como digo, es la principal hipótesis que hay, que es una hipótesis que bajo mi punto de vista tiene bastante lógica, pero como digo, aún es una hipótesis porque una de las cosas de este campo es que faltan bastantes estudios, sobre todo de tipo longitudinal. Pero bueno, o sea, es una hipótesis bastante plausible y creo que en principio esas son todas las bases, ¿vale? Ahora vamos a ir comentando una serie de puntos que me interesan un poco más específicamente. En primer lugar, marcar simplemente que cuando hablamos de los cambios en el control motor, estamos dentro del dominio biológico que forma parte de toda la esfera biopsicosocial del paciente, pero incluso dentro de ese dominio biológico solamente estamos teniendo en cuenta uno de los aspectos biológicos. Es decir, si nos situamos en una persona que tiene una percepción de dolor, en su percepción de dolor van a estar influyendo una serie de aspectos que son biológicos, psicológicos y sociales.
si pensamos en los cambios, en las alteraciones que se pueden producir en el control motor, lógicamente nos estamos situando en el espectro biológico, pero incluso dentro del aspecto biológico puede haber otra serie de aspectos que es interesante considerar, como por ejemplo si hay ciertos mecanismos que tienen que ver con la inhibición descendente de la nocicepción, que también pueden estar alterados. Eso lógicamente forman parte de todo el dominio biológico que va a influir en la percepción de dolor de la persona. Simplemente comentar esto porque ahora veremos que hay algunas investigaciones que incluso buscan en cierta parte como justificar el hecho de que haya ciertas alteraciones y que se asocien al dolor. Independientemente de que algunas investigaciones sí que observen esa relación y otras no, creo que es muy importante tener en cuenta de que realmente es muy difícil que esa relación siempre se dé, porque solamente estamos teniendo en cuenta una de las cosas que puede influir en la percepción de dolor, cuando hay muchísimos factores que pueden influir. Y habrá pacientes en los que estos factores biológicos sean mucho más relevantes que en otros, en los que a lo mejor los factores más relevantes pues tienen que ver con factores de tipo psicológico o de tipo social. Simplemente quería remarcar esto porque creo que es bastante interesante. Y una vez dicho esto, creo que también es interesante decir que lo mismo que comentábamos antes, que todas las adaptaciones son totalmente individuales, la parte del trabajo activo que principalmente vamos a realizar con el paciente es probable que también dependa totalmente del individuo. Es decir, es muy poco probable que haya una estrategia de tratamiento que valga para todo el mundo si se implementa de forma genérica. Esto creo que es un poco lo que pasó con los ejercicios mal denominados de control motor. Que al final, lógicamente, luego hay muchas investigaciones que dicen, pues mira, parece que no hay mucha diferencia entre el ejercicio general o si añadimos ejercicios de control motor y demás. Y es que creo que parte del problema con esa investigación es que al final se implementa todo el trabajo de una manera genérica. Y es muy probable que las manifestaciones dependan totalmente de un individuo a otro y que por lo tanto el trabajo útil para un individuo o para otro dependa también totalmente de la persona que tenemos delante. Por ejemplo, aquí os pongo un par de casos en los que imaginaros una situación de dolor en la que el dolor se comporta de forma algo más mecánica, en la que el input nociceptivo puede ser bastante más relevante. En este caso, el trabajo activo que planteemos quizás sí que es muy interesante que vaya como orientado a resolver esos déficits específicos. Podemos decir como el trabajo ese de control motor, por llamarlo de alguna forma. Pero digamos que en estos casos sí que puede haber una parte como interesante de optimizar la carga en el tejido y demás. Sin embargo, si tenemos otra situación, otro paciente que el comportamiento del dolor sea distinto, incluso que los componentes de sensibilización central sean incluso más relevantes, el trabajo activo que realicemos probablemente tenga otro objetivo totalmente distinto, que simplemente tenga que ver con la salud, con promover conductas saludables, con conseguir que esa persona se mueva, incluso con optimizar ciertas creencias que pueda haber respecto al movimiento, con disminuir ciertos miedos o ciertas amenazas. Pero lo que quiero decir es que en este caso quizá el trabajo de déficit específico no es tan relevante. Y en este sentido, bueno, Paul Hodges en esta investigación de 2019 me encanta cómo la empieza, porque empieza diciendo como algo así: podemos seguir buscando como un ejercicio que valga para todo el mundo, que tenga dolor de espalda, o el tipo de trabajo que valga para todo el mundo, o darnos cuenta de una vez que todas las alteraciones son independientes y que por lo tanto el trabajo no puede ser implementado de forma genérica, sino que también tenemos que plantearlo teniendo en cuenta al individuo que tenemos delante. Y creo que eso es muy importante. Y ya para terminar, el último punto que quería remarcar es lo que os comentaba de la teoría actual, que tiene que ver principalmente con las adaptaciones individuales, ¿vale? Fijaros en esta situación. En este caso, bueno, esta era la tarea un poco que se planteaba, es simplemente un trabajo de flexión, extensión de columna, en el que se inducía dolor experimental, ¿vale? Entonces se veía la distinta actividad a nivel electromiográfico en los músculos después de inducir el dolor experimental. En estas gráficas que veis aquí, dentro de un mismo músculo, lo negro es el porcentaje de pacientes que incrementaban su actividad electromiográfica, lo gris es el porcentaje de pacientes que la disminuían y lo blanco es el porcentaje de pacientes que no cambiaba. Entonces vamos a coger, por ejemplo, este músculo que yo había señalado aquí, que creo que es el oblicuo interno. Y fijaros que dentro de este mismo músculo hay casi el mismo porcentaje de pacientes que incrementan su actividad y que disminuyen su actividad, y esto pasa en casi todos los músculos. Es decir, la respuesta
de todos los músculos es totalmente individuo dependiente. Hay un porcentaje de pacientes que pueden incrementar, disminuir, y la respuesta va a ser totalmente individual. En este caso, la respuesta electromiográfica de distinta musculatura de la columna. Sin embargo, mira, lo interesante de esta investigación también es que valoraban un par de variables relacionadas, digamos, con la protección de la columna. Por ejemplo, en la electromiografía neta de toda la columna, fijaros que antes del dolor estaba aquí, esta línea de base, y después del dolor esa línea de base incrementa. Entonces, es como decir que, digamos, la actividad neta de toda la musculatura incrementa, principalmente como mecanismo de protección. Valoraban alguna respuesta, alguna variable más de protección, estimaban la estabilidad de la columna y demás, y el caso es que incrementaba en todos los casos, es decir, la protección se conseguía en todos los casos independientemente de que la respuesta fuese distinta entre un individuo y otro, y eso me parece muy interesante. Ya hay investigaciones también, algo más actuales, que dicen bueno, que la presentación dentro del dolor crónico, la presentación con dolor lumbar, pues varía totalmente. Hay distintos subgrupos de pacientes cuya respuesta es más una respuesta como de rigidez, y pacientes que es más una respuesta como de inhibición y demás, pero que aún así probablemente ambas respuestas deban perseguir el output final, que es el que tiene que ver con la protección. Vale, bien, ahora vamos a entrar en lo que sí que quería comentar desde un principio. Todo lo anterior era solamente por ponerlo un poco en contexto, y vamos a centrarnos un poco en esta parte de las adaptaciones individuales, ¿vale? Antes de nada comentar que los cambios en el control motor, solamente me he centrado en las principales variables que medían estas investigaciones, que son los cambios en M1, ¿vale? Pero si estamos observando cambios o si estamos valorando o investigando cambios en el control motor, se pueden valorar muchísimas otras cosas. Se puede valorar desde electromiografía, se puede valorar incluso el propio disparo de las motoneuronas. Se podrían valorar muchísimas cosas, pero bueno, aquí principalmente lo que vamos a ver son cambios que se pueden producir en la corteza motora primaria, bien, en M1, es lo principal que vamos a ver aquí. Antes de entrar, sí que me gustaría hacer una pequeñísima introducción, porque no es el objetivo de esto ni de por asomo, pero sí que quizá para que entendáis un poquito más los resultados, me gustaría comentar la principal herramienta, digamos, que utilizan en investigación para investigar el córtex motor primario. En este caso, lo que se utiliza normalmente es la estimulación magnética transcraneal, que no me salía, TMS, que al final básicamente es una máquina que produce un campo magnético que es capaz, produce un impulso magnético que es capaz de despolarizar las motoneuronas, en este caso el córtex motor primario, ¿vale? Porque es donde se pone normalmente. Estas primeras neuronas son córtico-corticales, pero el caso es que consiguen producir un potencial eléctrico que va a viajar por toda la vía córtico-espinal hasta las alfa-motoneuronas del asta ventral, ¿vale? Esto normalmente, como se investiga, es, digamos, dentro del área somatotópica, que sería esto de aquí. Este es el córtex motor. Entonces sabemos que bueno, el cuerpo está representado de cierta forma en ese córtex motor primario, también en el córtex sensorial, pero en este caso en el córtex motor. Cuando van a investigar un músculo, lo que hacen es buscar principalmente el sitio del córtex motor en el que se produce, en el que mejor está representado ese músculo, digamos, ¿vale? Entonces, una vez que se polarizan esas neuronas, todo esto viaja hasta la neurona del asta ventral, y en el músculo, al final, se recoge la señal electromiográfica, ¿bien? Esa señal electromiográfica que deriva del impulso que hemos dado aquí arriba, del impulso magnético que hemos dado aquí arriba, se recoge y nos da un valor que se conoce como potencial motor evocado o MEP, ¿bien? Explicado a grosso modo, ¿vale? Porque luego con TMS se pueden valorar 20.000 cosas más, pero bueno, principalmente vamos a quedarnos con esto, ¿vale? Entonces, al final, este MEP, este potencial motor evocado, la información que me está dando es un reflejo de la excitabilidad de toda la vía córtico-espinal que va hacia un músculo específico, ¿vale? En este caso, como comentaba antes, otra de las opciones de valorar esa excitabilidad corticomotora es precisamente como buscando la cantidad de área en el córtex que puede producir señal electromiográfica en un músculo cuando se estimula. Bien, entonces para ello
se coloca una especie de cuadrícula, ¿vale? Y se va haciendo el mismo proceso, de forma que si por ejemplo estamos valorando en este caso los multífidos, nos podemos ir aquí, ir estimulando, ir recogiendo la señal electromiográfica y va a haber puntos de esta cuadrícula donde la señal electromiográfica sea muy alta y conforme me voy alejando de ese punto, pues la señal electromiográfica vaya disminuyendo porque me estoy alejando de ese área en el córtex, ¿bien? Entonces al final cuando yo voy rellenando esta cuadrícula, recogiendo los MEPs, obtendría algo parecido a esto, ¿vale? Y esto finalmente, pues si se pone bonito y demás, me da como una especie de mapa motor de ese MEP, ¿vale? Vale, simplemente esto, no es el objetivo recalcarlo, pero bueno, creo que era importante para que ahora podamos entender un poco mejor los resultados que voy comentando. Vale, una vez dicho esto, nos vamos a centrar en dos opciones de investigar los cambios en M1, en presencia de dolor. Una opción es de forma aguda, que se utiliza un protocolo experimental, normalmente con una solución salina hipertónica. Y otro de ello es una forma de inducir dolor de forma más persistente. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a empezar en primer lugar con el dolor agudo de forma experimental. Aquí la cuestión sería como yo valoro el MEP, ese potencial motor evocado que comentábamos previamente. Induzco dolor con una solución salina hipertónica que al final activa los nociceptores y puede producir dolor, pero es dolor de corta duración, es un dolor bastante agudo. Y vuelvo a valorar el MEP y veo cómo cambia ese MEP en presencia de dolor. Por norma general, lo que ocurre en esta situación aguda es esto. Este es el MEP pre, esta sería respuesta electromiográfica al producir una estimulación en el córtex antes de que se produzca dolor, y este es el post, ¿vale? Entonces, por norma general, de forma aguda, lo que se observa es eso. Eso según la revisión última que hay de 2016, pero sí que os digo que esto es un auténtico jaleo. ¿Por qué? Porque los estudios son tremendísimamente heterogéneos. La muestra, además de muchos de ellos, es muy reducida. La amplitud del MEP va a depender de mil cosas, del protocolo de dolor, de la zona donde se induzca el dolor, de la medición. TMS se puede hacer con el músculo completamente relajado, se puede hacer con algo de contracción. En fin, depende de mil historias y es aún así difícil sacar conclusiones claras. Aún así, bueno, en esta revisión la conclusión era un poco esta, como vale, de forma aguda, la respuesta lo que tiende a ser es como si yo tengo dolor de forma aguda inducido experimentalmente en un músculo, la respuesta de protección por lo más general va a ser una disminución de esa excitabilidad corticoespinal. Que, ojo, no lo he comentado previamente, pero si nos venimos aquí, cuando imaginaros que ocurre como era en este caso, el MEP disminuye, fijaros que desde este punto a este punto, si yo solo valoro el MEP, no sé dónde ha cambiado, porque ese MEP ha podido cambiar aquí, a nivel del córtex, ha podido cambiar aquí, a nivel de la médula, o ha podido cambiar incluso a nivel del músculo, de la propia motoneurona. Entonces, claro, a no ser que se tome algún otro tipo de medida, ya sea con TMS o ya sea con medición del reflejo H y demás, es muy difícil saber si el cambio específicamente viene del córtex o si viene de la médula. Cosa que también es, bueno, una interpretación que se hace de forma un poco extraña en algunos estudios. Pero la cuestión, tenemos que principalmente con el dolor experimental ese MEP disminuye, esa excitabilidad corticoespinal disminuye hacia el músculo en el que se induce el dolor. Sin embargo, hay un punto que muchas de estas investigaciones, como decía antes, no se tiene en cuenta, y es el punto en el que principalmente yo me quería centrar aquí en esta pequeña charla. Y es que tiene que ver con la variación individual. Fijaros lo que ocurre en este estudio, que es algo un poco más reciente, ¿vale? Ya esto ha pasado en algunos, pero cuando se coge un tamaño de muestra algo más decente, o en este caso directamente, dicen, vale, en este caso no observamos diferencia en el MEP, pero si vemos los datos un poco más de forma individual, fijaros lo que ocurre. Hay una serie de individuos que disminuyen el MEP y otra serie de individuos que lo incrementan. Es decir, incluso esta respuesta a nivel de M1 parece no ser un informe, incluso ya no solo entre distintos protocolos de investigación y demás, sino dentro del mismo protocolo de investigación, incluso entre individuos. Es decir, esto parece cambiar también entre individuos. De forma que, igual que ocurre con todas las manifestaciones o todas las alteraciones del output motor en presencia de dolor, esta respuesta de protección del output motor
también es individual, también depende en gran medida del individuo. Vale, y ahora vamos al segundo tipo de protocolo, que principalmente estas son las investigaciones que sí que quería comentar. Y aquí la cuestión es la siguiente. Aquí se utiliza otro protocolo que me parece incluso más interesante, porque es un tipo de protocolo en el que el dolor que se induce no se da de forma únicamente aguda, sino que persiste algo durante el tiempo. Digamos que el dolor experimental que se induce puede persistir hasta 20-21 días, ¿vale? Es un protocolo que se hace con NGF, y la idea es un poco la misma que antes, simplemente se induce el dolor, pero en este caso el dolor, en vez de ser algo que se produce de forma aguda y a los 10-15 minutos ha podido disminuir por completo, persiste a lo largo del tiempo. Entonces, esto, bajo mi punto de vista, la principal utilidad o la importancia que tiene es que se puede investigar el dolor de forma algo más longitudinal. Es decir, se puede investigar también cómo cambian las alteraciones o incluso cómo cambia la respuesta motora o el dolor o lo que sea, pero a lo largo del tiempo, durante toda la resolución y durante toda la persistencia de ese dolor. Entonces, bueno, fijaros que en este caso la variable principalmente que se mide con este tipo de protocolo, aparte del MEP y demás, pero la variable que principalmente está midiendo ahora es el volumen del mapa, que por eso os comentaba antes con TMS esta variable también, ¿vale? Entonces, fijaros que la excitabilidad corticomotora en este caso incrementa, pero incrementa a partir del día 4. Es decir, de forma aguda parece que la respuesta tiende a ser una inhibición con las limitaciones esas que hemos dicho, que es probable que incluso esa respuesta también dependa del individuo. Pero cuando el dolor persiste algo más de tiempo, en este caso, pues dijeron, vale, la respuesta tiende a ser la contraria, es un incremento de esa excitabilidad corticomotora y se manifiesta en un incremento del volumen del mapa. Y clínicamente, ¿cómo se podría interpretar esto? Porque es como, vale, o sea, me está diciendo que incrementa el volumen del mapa, pero eso en mis pacientes, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que probablemente ese incremento del volumen del mapa lo que creen es que se puede entender como una búsqueda de nuevas estrategias motoras, es decir, como una forma de intentar buscar nuevas estrategias que me permitan seguir como obteniendo el resultado que yo quiero en una determinada tarea motora, pero intentando disminuir la carga o el estrés en las estructuras que pueden estar amenazadas o que pueden tener dolor o incremento de la nocicepción o lo que sea. Es decir, parece una respuesta adaptativa a corto o medio plazo cuando existe dolor o nocicepción. Sin embargo, el principal problema que hubo con esta investigación, que fue la primera que se publicó con este protocolo, hasta donde yo sé, es principalmente que el tamaño muestra era muy pequeño. Creo recordar que eran 12 sujetos o algo así. Entonces, desde que salió esta investigación en 2016, ya han salido, hasta donde yo sé, 3 investigaciones más en este sentido, y 2 de ellas son las que vamos a comentar. La tercera no la voy a comentar simplemente porque es exactamente el mismo protocolo que una de ellas. Bueno, simplemente es muy parecida, ¿vale? Los resultados, incluso parte de los resultados son los mismos y no quería repetirme. Pero la cuestión, mirad lo que ocurre cuando el tamaño de muestra se incrementa. Incluso se hace exactamente el mismo protocolo, pero se mejoran algunas cositas, algunos detalles. El protocolo es el mismo, es con NGF, dolor experimental, que dura varios tiempos. Se hace incluso el mismo protocolo con las mismas mediciones, pero creo que se modificaba alguna cosa para hacerlo, para mejorar algo en planteamiento. Pero aún así el protocolo es igual. En este caso las muestras son algo más decentes, ya son de 20 sujetos, y fijaros, de primera esta primera investigación lo que buscaba era intentar asociar ese volumen del mapa con algo que fuese más relevante clínicamente, en este caso con la variabilidad tanto cinética como cinemática de una determinada tarea. Entonces, en primer lugar, cuando valoran el volumen del mapa, fijaros, ocurre justo lo contrario que en la investigación anterior. Es decir, a nivel de todo el grupo, de todos los sujetos, el volumen del mapa precisamente disminuye el día 2 y el día 4. Pero cuando de repente observan los datos de los propios sujetos, ocurre igual que ocurría en la otra investigación con la excitabilidad corticoespinal. Hay un determinado número de sujetos que incrementa el volumen del mapa y además ese incremento del volumen del mapa se asocia con un incremento en la variabilidad motora.
Y hay otra serie de sujetos que disminuyen su volumen del mapa, y además esa disminución del volumen del mapa se asocia con una disminución de la variabilidad motora. Ahora veremos un poco qué relevancia puede tener esto. Pero la cuestión es que estos dos aspectos están asociados, y eso es muy interesante porque son aspectos que, digamos, ya dentro de las dificultades que obviamente hay a la hora de valorar la variabilidad, pero digamos que son aspectos como más tangibles, más observables clínicamente, y creo que eso es muy relevante. Y fijaros, lo que ocurre con la variabilidad, que en este caso, mirad, estos son los resultados únicamente de la variabilidad, ¿vale? A nivel de grupo sería esto, que era como, vale, solo disminuyó algo la variabilidad de electromiografía, pero fijaros, las líneas más claritas son todos los sujetos. Entonces, fijaros que claramente hay una serie de sujetos que disminuyen su variabilidad y otra serie de sujetos que la respuesta es totalmente la contraria, o sea, incrementa la variabilidad. Tanto en este caso, tanto cinemática como cinética, con la electromiografía, ¿vale? Y ahora, ¿qué respuesta? O sea, qué es lo interesante de esto? Pues que parece que hay una respuesta que puede ser más adaptativa que la otra. Es decir, por norma general, la persistencia del dolor, digamos, se asocia a estrategias con menos variabilidad. Eh, la hipótesis aquí detrás es que las estrategias que son menos variables pues están, digamos, pueden facilitar la carga en los tejidos, el estrés en determinados tejidos, y por lo tanto pueden facilitar el incremento del input nociceptivo. Entonces, digamos que el resumen es que estrategias menos variables ante el input nociceptivo son como estrategias que se pueden considerar más maladaptativas, ¿vale? Aunque bueno, esto, como digo, es un poco la hipótesis principal. Aquí, antes de pasar a la siguiente investigación, surge una pregunta en relación con este tema bueno, en mi caso, cuando estaba estudiando esto me llamó bastante la atención y quería comentarlo también aquí, que es, vale, ¿por qué hay una serie de individuos que adoptan una estrategia en lugar de la otra? Y mira, obviamente esta respuesta, o sea, esta pregunta, como muchas de las preguntas que aquí todavía no tienen una respuesta que sea completamente clara ni que se sepa absolutamente al 100%, pero uno de los principales motivos parece que tiene que ver con las creencias individuales y con la actitud hacia el dolor, incluyendo la percepción de amenaza que sienten los individuos ante un estímulo doloroso. Fijaros, esta investigación de 2006, en este caso concreto, pues bueno, hay una serie de sujetos que no recuperan su variabilidad cuando se produce un input nociceptivo con dolor experimental, y esos sujetos que presentan menor variabilidad además son los que no se recuperan. Es decir, la cuestión es que los sujetos que presentan menos variabilidad, estos serían los que presentan más variabilidad, ¿vale? Y se denominan como, bueno, en inglés no sé cómo se traduciría específicamente, pero como resolvedores. Y la cuestión es que, fijaros, esta es la situación normal. Esto es cuando se produce dolor, que obviamente esa variabilidad cambia, es una estrategia de protección, pero cuando disminuye, o sea, cuando cesa el dolor, se recupera la respuesta de protección que había previamente, ¿vale? En estos otros sujetos, que son los que no resuelven esa estrategia motora, digamos, esta es su situación inicial, esto es durante el dolor, y luego cuando no hay dolor, esa estrategia motora que habían adoptado como que se mantiene. Entonces, el principal factor que produce esto, o que diferencia a unos sujetos de otros, tiene que ver con la variabilidad. Es decir, estos individuos adoptan una estrategia motora menos variable, con lo cual, bueno, pues parece que ese déficit de variabilidad puede facilitar la persistencia del dolor, una vez incluso, o sea, la persistencia de estrategias que se presentan con el dolor, una vez incluso el dolor cesa. Pero lo más interesante de esto es que la respuesta de variabilidad o no variabilidad tiene que ver con la percepción de amenaza. Estos son distintos cuestionarios que tienen que ver con el dolor, con la amenaza percibida, con el catastrofismo y demás, y la suma de todos esos cuestionarios, precisamente en los individuos que adoptan una estrategia motora de menos variabilidad, es mayor. Es decir, perciben más amenaza los individuos que presentan una estrategia motora basada en menos variabilidad. Una vez aclarado esto, que bueno, como digo, es una investigación que en ese sentido pues se toma como para determinar eso, pero hay otra más que nos puede indicar que la respuesta de menor variabilidad es una respuesta algo más maladaptativa, y es esta siguiente investigación. Fijaros, mismo protocolo, NGF, dolor experimental mantenido a lo largo del tiempo.
Y en este caso, mirad, aquí sí que lo tenéis bastante claro. Hay una serie de individuos en los que la respuesta es una depresión de esa excitabilidad corticomotora, claramente el volumen del mapa disminuye, y hay otra serie de individuos que son facilitadores de esa respuesta, en los que claramente el volumen del mapa incrementa. Y en este caso no tenéis variabilidad, sino que tenéis el volumen del mapa. Aquí lo veis claro también. Una serie de individuos en los que el volumen del mapa disminuye, una serie de individuos en los que el volumen del mapa incrementa. Lo interesante en esta investigación, esto lo correlacionaron con dos cosas. En primer lugar, con el dolor, ¿vale? Que esto es una de las cosas que he comentado al principio. El principal problema con esto es como, vale, va en línea un poco de lo que comentábamos, es decir, la respuesta, en este caso, esta sería lo que incrementa el volumen del mapa, menos dolor. Ambos perciben dolor, lógicamente, es dolor experimental. Si no perciben dolor, los sujetos que con el dolor experimental no perciben dolor, se sacan de la investigación. Pero los sujetos que incrementan el volumen del mapa perciben menos dolor que los que adoptan una estrategia en la que el volumen del mapa disminuye, que recordamos que se traduce en menos variabilidad motora, y ellos tienen más dolor. Sin embargo, lo que os decía antes, como vale, en este caso sí que se encuentra asociación en ese sentido, pero puede ser que no se encontrase, ¿vale? Porque al final estamos viendo solamente como uno de los muchísimos aspectos que pueden influenciar la percepción de dolor. Con lo cual, bueno, esto puede darse o puede no darse. En este caso sí que se encuentra y creo que la información que nos da es interesante porque nos permite como ir aportando o ir corroborando el hecho de que la respuesta más maladaptativa, digamos, puede ser aquella en la que disminuye el volumen del mapa y que la respuesta de incremento del volumen del mapa se puede traducir en una respuesta que es más adaptativa, que puede ser, digamos, algo más beneficioso. Lo interesante de esto también es que lo correlacionan con una tarea cognitiva. Es el segundo punto con el que lo relacionan. Y en este caso, pues los que experimentan una depresión en el volumen del mapa tienen un peor rendimiento cognitivo en una tarea. La tarea es un Stroop test que si lo buscáis, lo modifican algo porque lo hacen con números y demás, pero si lo buscáis por YouTube, pues podéis ver exactamente cómo es. Pero bueno, la cuestión simplemente una tarea cognitiva y el caso es que estos individuos rinden peor en esa tarea cuando tienen dolor que estos otros. Entonces la información que ellos sacan de esto es precisamente de que cuando yo tengo dolor y me voy a enfrentar a una determinada tarea, yo tengo dos estrategias de afrontamiento, una que es pasiva y otra que es activa. La estrategia pasiva lo que hace es centrar su foco en el dolor y por lo tanto, como mi foco está muy centrado en el dolor, el rendimiento en la tarea que estoy haciendo, en este caso la tarea cognitiva, pues va a ser menor. La estrategia de afrontamiento pasiva pone, digamos, el foco más en la tarea y es capaz, entre comillas, de olvidarse del dolor y de centrarse muy bien en esa tarea. Entonces, fijaros, los individuos que incrementan el volumen del mapa adoptan una estrategia de afrontamiento activa, disminuyendo por lo tanto o por lo menos sin alterar sus tiempos de reacción en la tarea, pero los individuos que disminuyen el volumen del mapa son como menos capaces de centrar su atención en la tarea y por lo tanto el tiempo en esa tarea cognitiva o el rendimiento en esa tarea cognitiva es peor. Cosa que también nos aporta o nos corrobora el punto ese que decía de que esta respuesta es maladaptativa en ese sentido, ¿vale? En el sentido en el que bueno, se asocia con un peor resultado por todo lo que hemos comentado. Básicamente la variabilidad, el dolor y ahora pues el rendimiento cognitivo en una tarea. Bien, bueno, hasta aquí creo que esto me parece muy interesante. Y ahora, simplemente por ir terminando, luego ya os digo que cerraré un poco lo que creo que puede ser relevante o sea, de todo lo que hemos comentado, relevante a nivel clínico me refiero. Pero mira, antes hay una cosa más que me gustaría comentar, es que hay una investigación que me parece interesantísima y no sabía muy bien cómo incorporarla aquí, pero la cuestión es que muchas veces a la hora de estudiar, tanto nosotros como los propios investigadores, a la hora de plantear investigaciones y demás,
tenemos que separar cosas, ¿vale? Entonces, digamos que hay, imaginaros, una serie de investigaciones que abordan todos los cambios, en este caso que hemos estado viendo en M1, y otra serie de investigaciones que incluso utilizan otras técnicas que no tienen nada que ver con TMS, sino que son, por ejemplo, una resonancia magnética funcional o otro tipo de técnica, o una electroencefalografía, lo que sea, abordan otra serie de historias, otra serie de cambios en el cerebro que tienen que ver con, por ejemplo, cambio en el procesamiento nociceptivo o en el procesamiento del dolor. Aquí lo interesante es que, aunque se separe en ese sentido y aunque todavía la relación entre unas cosas y otras no esté tremendísimamente clara, es muy importante que se entienda como parte de un todo. Es decir, sabemos que el cerebro cambia en presencia de dolor. Hay unas investigaciones que miran los cambios que se producen en M1 y otras investigaciones que a lo mejor con otro tipo de técnicas pueden mirar cambios en otras partes del cerebro. Esos cambios pueden, digamos, ser... o sea, pueden observarse distintos cambios en función también de la técnica que se utilice y demás. Pero la cuestión es que todos los cambios, digamos, al final van a ser relevantes y no unos tienen que ser más importantes que otros. Al final la cosa es que todos los cambios que se den van a formar parte de la respuesta que van a dar los individuos y si en el caso concreto que estamos hablando, que es la transición del dolor agudo al persistente, aparte de los cambios en M1 se observan otra serie de cambios con otras técnicas, más que interpretarlos como de forma distinta, sería interesante interpretarlos como de forma complementaria, digamos, ¿vale? Una vez dicho esto, que creo que era importante resaltarlo, la investigación que os quería comentar simplemente es una investigación bastante importante, bastante relevante además, la técnica que utilizan principalmente es resonancia magnética funcional y la cuestión es que, mira, hay una página que es como una página, no quiero entrar en detalle, pero una página de metaanálisis y la cuestión es que todas las investigaciones importantes que van saliendo con resonancia magnética funcional se van integrando en esa página. Entonces al final tienen metaanálisis de muchísimos estudios con áreas asociadas a distintas cosas. Por ejemplo, si tú metes dolor en esa página, te saldrán las áreas más relevantes en base a un metaanálisis de muchísimos estudios, ¿vale? Entonces, claro, ellos seleccionaron 3 áreas, pero bueno, nos vamos a centrar en 2, que son las áreas relacionadas con el dolor y las áreas relacionadas con la emoción, aunque ahora la interpretación tiene un pequeño detalle que me interesaría comentar. La cuestión es que con esas 2 áreas comparan en primer lugar los sujetos con un dolor persistente y los sujetos con un dolor agudo. Entonces, lo que observan principalmente, aquí tenéis los sujetos con dolor persistente, dolor crónico y sujetos con dolor subagudo, perdón, es decir, con dolor lumbar como recurrente, pero que en este caso es un episodio pues, que no está mantenido, ¿vale? Los pacientes con dolor subagudo, fijaros que las áreas que más se relacionan con ese tipo de dolor son las áreas relacionadas con el dolor, ¿vale? Sin embargo, de todas estas áreas, con la emoción se superponen muy pocas. Y sin embargo, en los pacientes con dolor persistente pasa todo lo contrario. Es decir, las áreas son esas 2 de ahí y principalmente son las que están relacionadas más con el aspecto o con la emoción, digamos. Esta área, bueno, aquí las tenéis, pero las que están relacionadas con el dolor principalmente involucran la ínsula, el tálamo, el córtex cingulado anterior, y las que están relacionadas con la emoción principalmente son 2, son la amígdala y el córtex prefrontal medial, ¿vale? La cuestión es que son áreas distintas, ¿bien? Entre uno y otro. Entonces, este es el primer punto, pero quizá el segundo, que a mí me parece más interesante aún, es que, mira, a los sujetos con dolor subagudo le hacen un seguimiento. Entonces, obviamente, hay una serie de sujetos que se recuperan y una serie de sujetos que no se recuperan. En los sujetos que se recuperan, que al principio tienen una activación en esa área relacionada con el dolor, esta activación a lo largo de las visitas, a lo largo del año, hacen 4 visitas en un año, esta activación va disminuyendo. Bien, hasta que en la última visita pues no se observa nada relevante. Sin embargo, los sujetos con dolor subagudo que persiste a lo largo del tiempo, en esas áreas se produce un cambio hacia áreas relacionadas con la emoción, ¿vale? Ahí, y estas áreas son idénticas a las de los sujetos con dolor persistente que he comentado previamente. Es decir, en todo este tránsito, los sujetos con dolor lumbar que no se recuperan
cambian las áreas, desde áreas relacionadas con el dolor, con aspectos, digamos, podemos decir más sensoriales, a áreas relacionadas con la emoción. Y esto es lo que os decía, es importante tener en cuenta que áreas relacionadas con la emoción no quiere decir específicamente que haya unas áreas que solo se relacionen con eso, ¿vale? No hay unas áreas que sean solo específicas de áreas emocionales del cerebro, sino que son áreas que al final, pues bueno, en cierta parte sí que están asociadas a eso, pero no son exclusivas de eso, ¿vale? Y eso es importante. Aquí tenéis también los resultados, ¿vale? Los sujetos que, mira, esta es la expresión de sujetos con dolor crónico. Estos son los sujetos con dolor agudo al principio del tiempo, ¿vale? Que eran principalmente áreas más relacionadas con el dolor, principalmente que el rojito. Estas áreas disminuyen, estas incrementan y fijaros, la disposición es muy similar a la de los sujetos con dolor lumbar crónico. Sin embargo, en los que sí que se recuperan, las áreas relacionadas con el dolor directamente disminuyen su activación y no hay cambio, ¿vale? En este estudio, pues bueno, simplemente sí que encuentran algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ahí encuentran una relación en conectividad funcional entre el núcleo accumbens y el córtex prefrontal medial, que me parece muy interesante porque explica como el 80% o algo así de los sujetos que persisten en dolor. Es decir, si tú valoras eso al principio, eres capaz de predecir en un 80% los sujetos que van a evolucionar hacia una situación de dolor persistente. Eso me parece la hostia, por un lado, pero claro, parte del planteamiento que hacen estos investigadores es como, oye, la gente que vaya a tener dolor persistente ya está preestablecido genéticamente. Y es probable en ese sentido que haya un componente genético, pero aún así vamos a ver que con todo esto que hemos ido comentando y este chorro de información que os he soltado aquí, vamos a ver bajo mi punto de vista a nivel clínico qué sería interesante plantear. Y esto, repito, en primer lugar, estos son hipótesis totalmente mías que voy a ir diciendo aquí en base a lo que he leído, en base a lo que creo que podría ser interesante. Pero en todo este campo falta muchísima investigación, no hay nada que esté absolutamente cerrado. De todo lo que he comentado de NGF, hasta donde yo sé hay 4 investigaciones, faltan muchísimas más investigaciones longitudinales, faltan investigaciones que puedan ver realmente si, por ejemplo, alguna de las estrategias que yo voy a plantear ahora realmente consiguen que individuos que vayan a tener una respuesta más maladaptativa tengan una respuesta más adaptativa. Incluso nos faltan estrategias, sobre todo a nivel clínico, como digamos, de valorar bajo mi punto de vista. Es decir, nos faltan estrategias que nos digan qué individuos van a ir a un subgrupo de pacientes y qué individuos van a ir a otro subgrupo de pacientes. Ya no son las estrategias que nos permitan ir orientándonos un poco en el tratamiento, sino sobre todo eso, estrategias que nos permitan como entrar un poco en la valoración, ¿vale? Bien, una vez dicho esto, mirad, este quizá bajo mi punto de vista creo que es el punto más importante, y no por nada, sino porque creo que como clínico, en general todos los profesionales sanitarios, pero yo creo que toda la gente que trabaje con gente con dolor, tiene un papel fundamental a la hora de las creencias y actitudes hacia el dolor que pueden tener nuestros pacientes. En ese sentido, por ejemplo, recordad que uno de los principales factores que parece que puede indicar que el sujeto al final se decante por una estrategia de protección que puede ser maladaptativa es precisamente la amenaza que genera el dolor. Hay varias investigaciones que valoran distintas respuestas de lupus motor, que al final la diferencia que encuentran principalmente entre unos sujetos y otros tiene que ver con actitudes, con creencias, con catastrofismo, y todo parece indicar que si la amenaza que a ti te produce el hecho de tener dolor, por ejemplo, es mayor, tu respuesta motora y tu respuesta de protección va a ser diferente, incluso sin irnos a extremos, porque hay un extremo obviamente que es el de la kinesiofobia, que es como, vale, o sea, si a ti esto te genera muchísima amenaza, puedes dejar directamente de hacer movimiento y demás, pero incluso en aspectos más sutiles es muy probable que esto tenga
tenga cierta relevancia. Y creo que ahí como clínicos, pues el ser capaces de trabajar con la persona, de incluso a través del ejercicio, del trabajo activo, conseguir modificar ciertos miedos, ciertas amenazas que perciba esa persona, creo que es un trabajo interesantísimo. No solo hablo de educación al dolor y demás, sino directamente con ejercicio, el modificar ciertas creencias que pueda tener esa persona hacia el dolor. Creo que es quizá de los puntos más fundamentales y creo que, creo que podría determinar en gran medida que las personas adopten como una estrategia u otra, ¿vale? Creo que, sobre todo en una fase aguda, porque estoy hablando, eso es importante que no lo he comentado, estoy hablando principalmente de una fase aguda, o sea, imaginaros que vosotros, a mí cuando me viene un paciente en fase aguda, una de las principales cosas que me planteo es como, vale, ¿qué puedo hacer para que esta persona, independientemente de que ahora mejore, sobre todo disminuir las probabilidades de que evolucione a una situación de dolor más persistente? Y claro, en ese sentido creo que si me pongo en un caso totalmente drástico y digo, no, mira, pues tu columna es totalmente inestable, creo que tienes esto desplazado aquí y transmito toda esa serie de creencias que además no tienen ni siquiera mucho fundamento. eh, Creo que es muy probable que la evolución de esa persona sea totalmente distinta si las creencias que transmito es como, oye, mira, tu sistema se está protegiendo así, vamos a intentar simplemente dar este tipo de estímulos, vamos a intentar progresar en carga, vamos a intentar disminuir el volumen de la alarma, no te preocupes porque vas a poder volver a tu actividad o a cualquiera que sean tus objetivos. Creo que en ese sentido es muy importante la respuesta que pueden tener unas personas u otras. Y sobre todo la actitud de los clínicos en este caso. Bueno, este primer punto creo que, creo que está claro. Vale, en el segundo punto he añadido esto, porque bueno, lo mismo, si una de las cosas que podemos utilizar para evitar como esa progresión, en temas de aprendizaje motor, la primera fase de aprendizaje motor se relaciona con un incremento del volumen del mapa. Luego ya cuando la tarea, digamos, está como aprendida, no. Pero en las primeras fases sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que incluso en una fase aguda, desde una fase aguda me refiero, plantear ciertos ejercicios a los que le añadamos cierto componente de aprendizaje o de destreza, puede ser muy interesante, pero desde una fase aguda, para intentar como ir modificando eso. Ya os digo que esto es totalmente una hipótesis, o sea, no hay por ahora, hasta donde yo sé, ninguna investigación que relacione esas dos cosas. Eh, pero bueno, para mí sí que tiene cierta lógica el hecho de decir, vale, si este tipo de respuesta es más adaptativa, tiene que ver con un incremento del volumen del mapa, y podemos conseguir un incremento del volumen del mapa si planteamos cierto aprendizaje o ciertas tareas de destreza motora, joder, pues vamos a implementarlo desde fases agudas para intentar como por lo menos evitar esa progresión. Y en este sentido, bueno, hay una herramienta que igual muchos conocéis, pero una forma de añadir skill o de añadir cierto componente de destreza a un ejercicio en clínica es simplemente añadiendo un metrónomo. Es decir, si yo planteo una serie de ejercicios que incluso sean sencillos y adecuados al nivel de alarma del paciente, al nivel de tolerancia de su tejido y todo, pero incluso aunque sea un ejercicio sencillo, le puedo añadir ese componente de destreza y hacer que la persona tenga que estar como más atenta, tenga que llevar su atención a algo externo incluso, que es uno de los principales principios del aprendizaje motor. Pues creo que también puede ser interesante en este caso. Entonces simplemente plantear un ejercicio, pero a ese ejercicio se le añade un metrónomo. Vale, aquí esto lo he puesto con un asterisco porque bueno, quería comentarlo algo porque me parece interesante también. Eh, pero bueno, son un par de áreas que aún se están desarrollando y creo que en un futuro pues habrá bastante en este sentido. Y la cosa es que la estimulación magnética transcraneal, TMS, se puede utilizar también de forma repetida como un tratamiento y lo mismo que se utiliza estimulación magnética se puede utilizar TFS, que es una estimulación eléctrica a nivel del córtex. Simplemente es como bueno, una estimulación a nivel de la corteza motora primaria. Bueno, aquí hay un par de investigaciones en las que en este caso con TMS, en este caso con TFS, el dolor disminuye en este caso cuando se asocia a la electroestimulación periférica, pero bueno, consiguen modificar la percepción de dolor, que muchas veces es algo que nos interesa.
Una cosa interesante de esto es que la modifican sin que cambie las alteraciones esas que hemos visto en M1, con lo cual, lo que os decía antes, como la relación entre esas alteraciones y el dolor realmente no es totalmente causal, se pueden dar una cosa sin que exista otra, y obviamente puede seguir existiendo dolor si conseguimos modificar esas alteraciones, y podemos conseguir, o sea, modificar esas alteraciones, y que tampoco, o sea, conseguir que se modifique también el dolor, y podemos modificar esas alteraciones y que el dolor persista. O sea, se pueden dar todas las combinaciones posibles. Y ya por último, hay una estrategia para mí bastante infravalorada, que es la imaginería motora. Esta investigación es bastante interesante, tiene alguna limitación así un poco tal, pero bueno, como pasan muchas investigaciones, hasta donde yo sé no hay muchas parecidas, pero bueno, la respuesta que normalmente se da con TMS, con el dolor experimental, en sujetos que hacen una tarea de imaginería motora junto con observación de la acción, pues es distinta. Eh, y bueno, esto es una revisión de imaginería motora. La cuestión es que cuando incluso en fase aguda, si directamente es como, vale, hay ciertos ejercicios que no se pueden plantear, vale, hazlo aunque sea de forma imaginada. Hacer ejercicios de forma imaginada se asocia a un incremento del MEP y se asocia a distintos factores que, bueno, pueden ser interesantísimos. No es el objetivo ahora profundizar ahí, pero creo que puede ser interesantísimo. Hay incluso algunos grupos de aquí de España en investigación y demás que asocian la imaginería motora a mecanismos de inhibición descendente, con lo cual es como, joder, si no puedo hacer a lo mejor algún movimiento de forma directa y tengo dolor, empezar por imaginería motora e intentar conseguir activar esos mecanismos de inhibición descendente de la nocicepción, ya pueden modificar la percepción de dolor, y si estoy en una fase aguda puede ser interesantísimo bajo mi punto de vista. Y nada más, como os decía, esta última diapositiva es algo que es totalmente hipótesis mía, simplemente era por no dejarlo todo en algo teórico y daros alguna idea. Si a alguien le sirve, pues genial. Y nada más, os voy a pasar simplemente las diapositivas para que tengáis la bibliografía por si alguien quiere profundizar en alguna de las investigaciones. Y ya está. Si alguien os ha parecido interesante, agradecería muchísimo el feedback. Siempre que sea constructivo, me da igual, o sea, ya sea que estéis de acuerdo, que no estéis de acuerdo, todo ese tipo de feedback, yo lo agradecería muchísimo. Y, y nada, si os ha parecido interesante, pues también. Eh, Nada más, que espero que por lo menos hayáis pasado un rato, que no se os haya hecho muy pesado. Y ya está, cualquier cosa, pues tenéis mis redes sociales al principio de la presentación, y poco más.